Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ingeniería Química Fácil, donde aprenderás de una manera didáctica y sencilla todos los conceptos relacionados con la ingeniería química y la ingeniería de procesos. En este video vamos a continuar viendo los aspectos relacionados con la termodinámica del equilibrio y la termodinámica de las soluciones. Bien, en esta diapositiva tenemos la ecuación 1.5, donde aparece que G, que es la energía libre de Gibbs, es igual a H, que es la entalpía, menos T, que es la temperatura, por S, que es la entropía. Si tomamos esta ecuación y la derivamos con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, vamos a obtener que dG en dt a P constante es igual a menos S. Y esta ecuación es nuestra ecuación 1.29. Ahora, analizando esta ecuación, como S es siempre una cantidad positiva, vamos a tener que la energía libre de Gibbs disminuye cuando la temperatura aumenta. Esto es un aspecto bastante interesante, ya que el trabajo reversible que nosotros podemos obtener de un sistema termodinámico va a ser igual a la energía libre de Gibbs del estado 2 menos la energía libre de Gibbs del estado 1. El estado 2 es el estado en el cual ya el sistema termodinámico brindó trabajo a sus alrededores. Entonces, si la temperatura aumenta, vamos a tener que la energía libre de Gibbs disminuye y que el trabajo reversible también disminuye. Bien, en esta diapositiva tenemos una figura en la cual se muestra una máquina térmica, donde la parte inferior se tiene agua que se bombea hacia una caldera. Esa agua está en estado líquido, cuando llega a la caldera pasa a ser vapor sobrecalentado y ese vapor sobrecalentado va a estar a una temperatura 2. Ese vapor sobrecalentado ingresa a una turbina donde genera trabajo y pasa de ser vapor sobrecalentado a vapor saturado y sale a una temperatura que vamos a denominar T1, es decir, en esta parte esa corriente de vapor ya brindó su trabajo. Luego pasa a un condensador, en ese condensador pasa de estado vapor a estado líquido y vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, de los conocimientos que se tienen de la termodinámica 1, sabemos que para una turbina el trabajo reversible va a ser igual a la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Es decir, si la temperatura 2 aumenta, pero la temperatura 1 permanece constante, teniendo en cuenta la ecuación que tenemos al lado derecho de la diapositiva, quiere decir que el trabajo máximo aprovechable o obtenible de ese sistema termodinámico aumenta. Pero esto que estoy diciendo contradice la ecuación que tenemos en la diapositiva anterior, en donde habíamos dicho que si la temperatura aumenta, la energía libre de Gibbs disminuye y el trabajo reversible disminuye. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta contradicción? Pues bien, la explicación es muy sencilla. Lo que sucede es que la ecuación que se tiene en esta diapositiva aplica para el trabajo isoentrópico, es decir, a una entropía constante. Y la ecuación de la energía libre de Gibbs también sería aplicable, ya que esta ecuación, como vimos en la ecuación 1.5, tiene en cuenta el término de la entropía. Bien, en esta figura podemos ver de una mejor manera lo que les acabo de explicar anteriormente. Como vemos aquí en esta gráfica, si el trabajo es isoentrópico, vamos a tener la línea de la parte superior y se va a tener un aumento de la energía conforme se va aumentando la temperatura, porque esta línea es ascendente. Sin embargo, para el caso de la energía libre de Gibbs, contiene un término que se llama menos T por S. No es simplemente H, sino H menos T por S, como lo muestra la ecuación 1.5. Si el término menos T por S es mayor que H, ¿qué va a suceder? Que la energía libre de Gibbs puede disminuir
y de hecho disminuye conforme está aumentando la temperatura. Y bien, si obtenemos la pendiente de una recta tangente a esa curva, es decir, la derivada, de acuerdo con la ecuación 1.29, lo que vamos a obtener es el valor de la entropía. Ahora bien, lo que vamos a discutir es cómo es esa dependencia de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura y cómo es esa dependencia de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión. Bueno, en esta diapositiva tenemos una gráfica que nos muestra en el eje X la temperatura para una sustancia. Aparecen dos puntos importantes, que es la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, y en el eje Y tenemos la energía libre de Gibbs. Si graficamos esta energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, podemos notar varios aspectos interesantes, los cuales vamos a analizar a continuación. Si queremos calentar una sustancia pura que está en el cero absoluto, es decir, de 0 Kelvin, a una temperatura muy alta también en kelvins, vamos a decir que ese calor necesario, es decir, la entalpía para llevarlo a esa temperatura, restándole obviamente la entalpía que se necesitó para que la sustancia se formara, va a ser igual a la integral entre el cero absoluto que tenemos y la temperatura de fusión de C sub P. En este caso, si tenemos la sustancia 0 Kelvin, va a estar en estado sólido, entonces sería el C sub P, que es la capacidad calorífica a presión constante del sólido, que sabemos que es una función de la temperatura, por dt. Luego que la sustancia está a la temperatura de fusión, vamos a adicionar el calor latente de fusión. En ese momento ya tenemos la sustancia como líquido. Ahora debemos adicionar el calor sensible para llevarla hasta su punto de ebullición, que sería la integral entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del C sub P de la sustancia como líquido, que sabemos que es función de la temperatura, por dt. Ahora que la sustancia está como líquido a su temperatura de ebullición, debemos adicionar el calor latente de vaporización. Y finalmente debemos adicionar el calor sensible para llevar la sustancia de la temperatura de ebullición a la temperatura final. Y eso no es más que la integral entre la temperatura de ebullición y la temperatura final de la capacidad calorífica a presión constante de la sustancia pura como vapor, que también es función de la temperatura, por dt. Y la entropía para llevar esa sustancia de 0 Kelvin a la temperatura muy alta en Kelvin que estamos asumiendo, ¿a qué será igual? Va a ser igual a la integral de entre 0 y la temperatura de fusión del C sub P como sólido de la sustancia pura, que es función de la temperatura, sobre la temperatura por dt, más el calor latente de fusión sobre la temperatura de fusión, más la integral entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición de la capacidad calorífica a presión constante de la sustancia pura como líquido, que es función de la temperatura, sobre la temperatura por dt, más el calor latente de vaporización sobre la temperatura de ebullición, más la integral entre la temperatura de ebullición y la temperatura final a la que queremos llevar la sustancia del C sub P de la sustancia pura en fase vapor, que es función de la temperatura sobre la temperatura por dt. Bien, si construimos una gráfica de la temperatura con respecto a la entalpía, vamos a tener que va a tener esta forma. Entonces arrancamos desde 0, aumenta la entalpía hasta la temperatura de fusión, luego en la temperatura de fusión tenemos una discontinuidad, se suma el calor latente de fusión, sin embargo la temperatura no aumenta, luego la temperatura aumenta desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición, ahí se nos presenta otra discontinuidad, se suma el calor latente de vaporización y luego hay un aumento de la temperatura desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura final a la cual queremos llevar nuestra sustancia pura. Esa sería la forma de la gráfica de la entalpía versus la temperatura. Como vemos, es una gráfica ascendente con dos discontinuidades. Ahora bien,
Si hacemos la gráfica de la entropía con respecto a la temperatura, vamos a obtener una gráfica muy similar. Lo que van a cambiar son sus magnitudes. Entonces hay un aumento de la entropía desde la temperatura igual a 0 hasta la temperatura de fusión. Luego hay una discontinuidad, pero se mantiene la temperatura constante. Luego hay un aumento de la entropía y un aumento de la temperatura desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición. Luego hay una segunda discontinuidad, pero se mantiene constante la temperatura en la temperatura de ebullición. Y luego hay un aumento de la entropía y un aumento de la temperatura desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura final de nuestro sistema. Entonces, como vemos, estas gráficas tienen el mismo comportamiento, pero tienen magnitudes diferentes. Una vez analizadas estas gráficas, podemos concluir, en primera medida, que mientras que las curvas entalpía versus temperatura y entropía versus temperatura son ascendentes, la curva de la energía libre de Gibbs versus la temperatura es descendente. Entonces hay una diferencia entre la curva H versus T y la curva G versus T, y una diferencia entre la curva S versus T y la curva G versus T. Esto ocurre de manera análoga a lo visto al principio de este video, y es debido a las magnitudes de la entalpía y la entropía. Pues tengamos en cuenta de nuevo que G es igual a H menos T por S, y si T por S es mayor que H para una temperatura dada, el comportamiento es el comportamiento que tenemos en la gráfica mostrada en la diapositiva. El segundo aspecto que vamos a resaltar de esta gráfica es que la energía libre de Gibbs es una función continua de la temperatura, inclusive cuando hay un cambio de fase, mientras que recordemos que en la gráfica de H versus T y S versus T se presentaban dos discontinuidades en la temperatura de fusión y en la temperatura de ebullición. Pero entonces debemos preguntarnos por qué esta gráfica sí es continua incluso en los cambios de fase. Pues bien, esto ocurre porque ¿a qué es igual la energía libre de Gibbs del cambio de fase? No es más que H de cambio de fase, es decir, la entalpía del cambio de fase, es decir, el calor latente del cambio de fase, menos T por S. ¿Y qué es T por S? La temperatura por la entropía del cambio de fase. Pero recordemos que el calor latente de cambio de fase no es más que T por delta S del cambio de fase. ¿Por qué? Porque a la temperatura del cambio de fase, la entropía se incrementa por la absorción de calor. Y este calor es solamente utilizado como el calor latente para que el cambio de fase ocurra. Entonces, si el calor latente del cambio de fase no es más que T por delta S de cambio de fase, el primer y el segundo término de la ecuación de la energía libre de Gibbs serían iguales. Y si tenemos que delta de H, que es igual a T por delta de S, menos T por delta de S son iguales, pues la resta va a ser igual a 0. Entonces también podemos concluir que para una sustancia pura que se encuentra a presión constante y a la temperatura T igual a la temperatura de su cambio de fase, que es también constante, el cambio de la energía libre de Gibbs del cambio de fase va a ser igual a 0. En tercera medida, ¿qué podemos analizar de esta gráfica de T versus G? Podemos notar que la pendiente, ojo, no estoy hablando de la gráfica, sino de la pendiente de las curvas, se hace discontinua cada vez que hay cambio de fase. Esto se puede explicar fácilmente con la ecuación 1.29, la que dice que el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos S, ya que esta ecuación nos dice que la pendiente de estas líneas que tenemos graficadas no son más que el valor negativo de la entropía. Por lo tanto, para la primera curva, es decir, la curva que aquí tenemos extrapolada como sólido, la pendiente corresponde al valor negativo de la entropía de la sustancia como sólido. Para la segunda curva, que es la cual tenemos extrapolada como líquido, la pendiente de esa curva corresponde al valor negativo de la entropía de la sustancia como líquido, y así sucesivamente. Sin embargo, pues es bien conocido que la magnitud de la entropía de una sustancia que se encuentra como líquido es mayor
que la magnitud de la entropía de una sustancia que se encuentra como sólido. Por lo tanto, en el punto correspondiente al cambio de fase, la entropía tendría dos valores, el valor mayor para líquido y el valor menor para sólido. Y eso sí es una discontinuidad. En conclusión, aunque la función de la energía libre de Gibbs, que es la que tenemos en la gráfica, es continua incluso en los cambios de fase, la pendiente de esas funciones de Gibbs son discontinuas en los cambios de fase. Bien, como cuarto aspecto, si miramos la función de Gibbs, vamos a ver que tiene diferentes pendientes. Y si podemos notar, la pendiente es más empinada para la línea de vapor, un poco menos empinada para la línea del líquido y un poco menos empinada para la línea del sólido. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto se debe, de nuevo, teniendo en cuenta la ecuación del cambio de la energía libre de Gibbs, si estamos hablando de pendientes con respecto a la temperatura a presión constante, a que la entropía del sólido es menor en magnitud que el valor de la entropía de la sustancia como líquido, y esta también es menor que la entropía de la sustancia como vapor. Por lo tanto, pues sus valores negativos, es decir, las pendientes de estas tres curvas, van a obedecer a la misma desigualdad, y matemáticamente eso explica la diferencia en las pendientes de los tres estados de agregación. Por último, vamos a fijarnos en las proyecciones, en las extrapolaciones de estas funciones de Gibbs para cada fase. Aquí tenemos la proyección de la fase líquida, la proyección de la fase sólida y la proyección de la fase gaseosa. Si miramos esas proyecciones y las analizamos, podemos observar que si la fase sólida existiese más allá del punto de fusión de la sustancia, es decir, si esta línea sólida continuara más allá del punto de fusión, la magnitud o el valor de la energía libre de Gibbs de esa sustancia sería mayor en comparación con la magnitud de la energía libre de Gibbs para la misma sustancia en la fase líquida. Y si tenemos en cuenta que un sistema termodinámico o una sustancia es estable solamente para la condición de la mínima energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante, pues esta gráfica nos muestra automáticamente por qué el estado sólido es favorecido a bajas temperaturas, por qué el estado líquido es favorecido a temperaturas entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, y por qué el estado vapor es favorecido a temperaturas mayores que la temperatura de ebullición. En otras palabras, las especies químicas siempre van a seguir las trayectorias que les permitan minimizar su energía libre de Gibbs, es decir, las trayectorias que les permitan tener el valor de energía libre de Gibbs más bajo. ¿Esto por qué? Con el fin de lograr su estabilidad. Por lo tanto, ante un aumento de temperatura, la trayectoria que va a seguir una sustancia química es esta que les estoy trazando en este momento. Viene por la línea de sólido, luego cambia porque la trayectoria que le permite tener un menor valor de energía libre de Gibbs es la trayectoria líquida, continúa por esta trayectoria y luego va por la línea del gas porque es la trayectoria que le permite tener un menor valor de energía libre de Gibbs y por lo tanto una mayor estabilidad. Bien, en esta diapositiva vamos a analizar la dependencia del término G sobre T con respecto a la temperatura, para lo cual vamos a tener el cociente G sobre T y lo vamos a derivar con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Si realizamos esto, vamos a obtener que es la derivada de un producto, del producto de 1 sobre T por G, y sería la derivada del primero por el segundo, es decir, de G en dt a P constante por 1 sobre T, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, es decir, la derivada con respecto a la temperatura de 1 sobre T a P constante multiplicado por la energía libre de Gibbs. Si desarrollamos matemáticamente esta expresión que tenemos, nos quedaría igual a 1 sobre la temperatura que multiplica a la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante menos la energía libre de Gibbs sobre la temperatura al cuadrado, que es la derivada del segundo término.
y como nos podemos dar cuenta, 1 sobre T es un factor común de ambos sumandos. Entonces procedemos a factorizar 1 sobre T y tendríamos 1 sobre T factor D, la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante menos la energía libre de Gibbs sobre la temperatura. Pero recordemos que por la ecuación 1.29 la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante es igual a menos la entropía. Entonces reemplazamos el término de la derecha de la ecuación 1.29 aquí en esta ecuación y tendríamos que 1 sobre la temperatura factor D menos la entropía menos el cociente de la energía libre de Gibbs dividido en la temperatura. ¿Pero qué es la energía libre de Gibbs? Pues por la ecuación 1.5 G es igual a H menos T por S. Entonces aquí donde tenemos G reemplazamos por H menos T por S y nos quedaría que la derivada con respecto a la temperatura de G sobre T a P constante es igual a 1 sobre T factor D menos S menos H menos T por S, todo esto dividido sobre la temperatura. Ahora si separamos los sumandos del segundo término me quedaría menos H sobre T menos T por S sobre T. La T del numerador y la T del denominador se cancelan y menos por menos da más, por lo cual más S y menos S se cancelan. Por lo tanto tenemos que la derivada con respecto a la temperatura del cociente G sobre T manteniendo la presión constante no es más que menos la entalpía sobre la temperatura al cuadrado. Y esta es nuestra ecuación 1.42. En otras palabras, ¿qué podemos decir de esta ecuación? Que la variación de la energía libre de Gibbs como función de la temperatura está relacionada con la entalpía del proceso. Bien, esta ecuación que acabamos de obtener es una ecuación muy importante y se llama la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Y esa ecuación de Gibbs-Helmholtz nos muestra que podemos obtener medidas de la entalpía obteniendo medidas de la dependencia del cociente G sobre T. Ahora bien, si lo analizamos no en términos de las cantidades puntuales, sino en los cambios en las variables termodinámicas, es decir, si tratamos de relacionar la variación del cambio en la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, es decir, delta G sobre T, podemos notar que esta variación está relacionada con un cambio en la entalpía del proceso, es decir, con menos delta H sobre el cuadrado de la temperatura. Y una aplicación típica de esta ecuación se da cuando nosotros tenemos reacciones químicas, ya que si integramos esta ecuación 1.42 podemos calcular el cambio de la energía libre de Gibbs debido a una reacción química a una temperatura dada si tenemos la energía libre de Gibbs estándar de formación y la entalpía estándar de formación de los componentes individuales. Y bien, ya que analizamos la dependencia de la temperatura, vamos a analizar la dependencia de la presión. Si nosotros consideramos la dependencia de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión a temperatura constante, es decir, de T igual a 0, y tenemos la ecuación 1.17 que me dice que dG, es decir, el cambio en la energía libre de Gibbs, es igual al volumen por dP menos la entropía por dt, y dt es igual a 0, se nos cancela este término y vamos a tener que dG es igual a V, que es el volumen molar, por dP. Por lo tanto, si queremos hallar el cambio de la energía libre de Gibbs, que no va a ser más que la energía libre de Gibbs a la presión final del sistema menos la energía libre de Gibbs a la presión inicial del sistema, no es más que la integración de la forma restringida de la ecuación 1.17, la integral entre la presión inicial y la presión final de V por dP. Bien, vamos a analizar esta ecuación para sólidos, líquidos y gases. Para sólidos y líquidos,
que nosotros en ingeniería química los consideramos como fluidos incompresibles que se va a tener al resolver esta integral. Que la energía libre de Gibbs a la presión final menos la energía libre de Gibbs a la presión inicial va a ser igual, sacamos el volumen de la integral y me quedaría el volumen que multiplica a la presión final menos la presión inicial. Y esta es nuestra ecuación 1.43. Este término B por delta de P, o B que multiplica la presión final menos la presión inicial, es casi igual a 0 para sólidos y para líquidos. Lo que quiere decir que la energía libre de Gibbs para sólidos y para líquidos es más o menos insensible con respecto a la presión. Cambia muy poco cuando tenemos cambios en la presión. Para gases ideales, ese cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión, es decir, la energía libre de Gibbs a la presión final menos la energía libre de Gibbs a la presión inicial, va a ser igual a la integral de B de P. Pero B si sigue la ecuación del gas ideal, a que es igual pues a RT sobre la presión. Recuerden que el valor de N no está incluido porque acá estamos trabajando con propiedades molares y entonces el volumen es volumen molar y esta es igual al volumen extensivo sobre el número total de moles. Entonces sería igual a la integral entre la presión final y la presión inicial de RT sobre P por dP. R es una constante, la sacamos de la integral, como estamos trabajando a T constante, T también la sacamos de la integral y me quedaría RT logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial. Y esta es nuestra ecuación 1.44. Si analizamos la forma de esta ecuación 1.44, podemos notar que el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión se incrementa de forma logarítmica, no es de forma lineal como teníamos en las ecuaciones anteriores. Esta ecuación 1.44 es muy importante en el equilibrio de las reacciones químicas en fase gaseosa, es decir, cuando tenemos un reactor donde pueden ocurrir reacciones múltiples o reacciones sencillas pero que están en fase gaseosa. Para el caso de gases reales es necesario primero saber cómo varía el volumen molar de un gas con respecto a la presión. Esto lo vamos a discutir en posteriores videos de este curso, ya que vamos a necesitar un par de nuevos conceptos. Bien, de manera análoga a lo que hicimos con la temperatura, en esta gráfica tenemos la dependencia de la energía libre de Gibbs para una sustancia con respecto a la presión. Esta gráfica es tomada a una temperatura un poco mayor de la temperatura del punto triple. Al analizar esta gráfica, lo primero que podemos notar es que todas las líneas, tanto para sólido, para líquido o para gas, son ascendentes. Es decir, que la energía libre de Gibbs es directamente proporcional a la presión. Esto lo podemos corroborar al tomar la ecuación 1.17 y como estamos trabajando a temperatura constante, pues tendríamos que el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión a temperatura constante es igual al valor positivo del volumen molar. Y como el volumen molar siempre va a ser positivo, pues la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión siempre va a ser positiva también. En otras palabras, la energía libre de Gibbs se incrementa conforme la presión se va incrementando. El segundo aspecto que podemos analizar es la forma de las curvas. Como podemos ver, para la fase vapor, la curva tiene una forma logarítmica, mientras que para las fases líquida y sólida es lineal y tiende a ser constante. De igual manera, pues la pendiente es mucho más pronunciada en la fase vapor y menos pronunciada en la fase sólida. Esto es fácilmente explicable por la forma de las ecuaciones que vimos en las dos diapositivas anteriores. El otro aspecto que podemos comprobar es que, pues, como ya lo suponíamos, a bajas presiones lo primero que aparece es el volumen molar de la fase vapor. Luego, conforme voy aumentando la presión, lo primero que aparece es el volumen molar de la fase líquida y finalmente lo que aparece es el volumen molar de la especie química en fase sólida. ¿Por qué hablo de volumen molar? Porque el volumen molar es igual al cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. En cuarto lugar, también podemos analizar que al igual que para la dependencia de la energía libre de Gibbs
con respecto a la temperatura, que fue la que discutimos hace 3-4 diapositivas, vemos que la fase vapor es favorecida a bajas presiones y la fase sólida es favorecida a altas presiones. ¿Esto por qué ocurre? Pues simplemente porque son los estados que le permiten a la sustancia minimizar su energía libre de Gibbs y por lo tanto lograr su estabilidad. Recordemos, las sustancias siempre van a buscar el valor mínimo de la energía libre de Gibbs. Por último, con esta gráfica cabe aclarar que la gráfica cambia su forma dependiendo de la temperatura a la cual se construya. Si la gráfica se construye a una temperatura menor al punto triple, va a tener una forma. Si se construye a una temperatura igual a la temperatura del punto triple, va a tener otra forma. Y si se construye a una temperatura mayor que la del punto triple, va a tener otra forma. Como les dije inicialmente al comenzar el análisis, esta curva es la dependencia de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión a una temperatura un poco mayor pero cercana a la temperatura del punto triple. Y entonces, ¿cómo es la gráfica a diferentes temperaturas? Pues bien, a temperaturas debajo de la temperatura del punto triple, la primera intersección de la función de Gibbs en la fase vapor será con la función de Gibbs de la fase sólida y no con la función de Gibbs de la fase líquida. Y bien, esta fue la dependencia de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura y con respecto a la presión. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Estas dos acciones nos ayudan mucho a seguir generando contenido que sea útil para todos ustedes. Tampoco olvides activar la campanilla para que estés enterado de cada vez que subamos nuevo material. Hasta una próxima oportunidad.